Hace una hora estaba hablando con mi amigo Mike y mi prima Emily. Mike había venido de fuera de la ciudad para visitarnos y pasamos la noche poniéndonos al día. Había pasado bastante tiempo desde su última visita, así que los tres nos quedamos despiertos hasta tarde, charlando e intercambiando historias. Emily y Mike se habían abrigado en el sofá de la sala de estar de nuestro apartamento, mientras yo me sentaba frente a ellos en el chirriante sillón reclinable que había traído de mis últimas 3 casas. Habíamos estado hablando durante tanto tiempo que el día se volvió de noche y no nos habíamos molestado en encender las luces, así que ahora nos sentábamos bajo el tenue resplandor de las farolas. Desde el día en que nos conocimos, nos encantaba compartir historias espeluznantes y postular las cosas que nunca pudimos explicar. Eran alrededor de las 10 de la noche y Mike acababa de terminar de recordarme las cosas extrañas que notaba en la casa de mi infancia. Cada vez que nos visitaba, oía ruidos extraños en la noche, pasos mientras todos dormían, las cosas habituales de casa embrujada, espeluznantes, pero inocentes y fáciles de explicar. Emily se había quedado allí durante algún tiempo. Hace un par de años, antes de que nos mudáramos juntos a nuestro primer apartamento, y atestiguamos el mal sentimiento general que desprendía la casa, especialmente cuando estaba sola. En realidad me sorprendió lo emocionada que estaba al recordar todo lo que ella vio. Venía de otro país cuando se mudó conmigo y mi familia con una visa de visitante, lo que significaba que no podía trabajar sin un permiso. Por lo tanto, todos los demás de la casa estaban fuera la mayor parte del día trabajando, lo que dejaba a Emily sola. Me explicó lo aislada y oprimida que se sentía allí, a pesar de que normalmente se deleitaba con el tiempo que tenía para sí misma. Había algo en esa vieja casa que la hacía sentir diferente. Después de un tiempo, Emily se calmó y continuamos discutiendo las cosas extrañas que sucedieron cuando ella estaba sola. Parecía ser catártico para ella, aunque un poco angustioso recordar todo. Las cosas que se mencionaron no me molestaron en absoluto, y para agregar a la discusión mencioné al hombre que vivió en nuestro sótano por un tiempo. Mike y Emily ambos se sentaron con cara de piedra y me miraron fijamente. Pude ver que Mike estaba un poco sorprendido. Parecía que sus ojos estaban llorosos, pero estaba demasiado oscuro para saberlo. Luego habló en voz baja. ¿De qué estás hablando? Así que me expliqué. En algún momento después de que mis padres se separaran, mi papá, mi hermana y yo nos mudamos a esta vieja casa con su nueva esposa y mis 3 nuevos hermanastros. Probablemente tenía unos 7 años. En ese momento el piso principal de arriba estaba en buen estado, pero el sótano allí solo tenía cimientos de hormigón y madera contrachapada. Era el sótano húmedo y espeluznante por excelencia, y por eso no lo usábamos mucho, excepto para lavar la ropa. Y la única habitación decente equipada la tenían mis 2 hermanastras mayores, que la compartían junto al pie de las escaleras. El resto del espacio gigante en forma de L estaba dividido por grandes puertas y permanecía intacto hasta años después. Pero mientras tanto lo usamos para almacenamiento. No empecé a bajar allí hasta que mi papá me conectó una computadora para jugar. Estaba escondida en la esquina de la habitación abierta más grande, detrás de las escaleras. Era el único lugar con un enchufe. Pasé horas allí solo, absorto en el Doom. Olvidé por completo dónde estaba, completamente escondido entre la pila de cajas basura y equipos de entrenamiento. Hacía un poco de frío, pero era mi espacio y nunca era molestado por mis hermanos. Una noche, después de la cena y listo para ir a la cama, mi papá me dejó bajar al sótano para jugar mis juegos por un tiempo. Era bastante tarde, pero era verano y realmente no tenía una hora fija para irme a dormir. Esta vez fue diferente de lo normal. Sin embargo, cuando comencé a descender las escaleras hacia la oscuridad, escuché un sonido familiar, como un clic, clic, clic del mouse de una computadora. Pensé que era extraño ya que nadie usaba una computadora aparte de mí, pero continué bajando para ver qué era. Las luces del sótano funcionaban, pero el interruptor de la luz estaba muy apartado. Había caminado por este sótano tantas veces que realmente no necesitaba ver para llegar a mi computadora.
Siempre sentí una sensación de comodidad allá abajo, y supongo que eso es extraño en retrospectiva. Estaba un poco más oscuro de lo normal y no pude ver nada hasta que rodeé el marco de la puerta grande. Estaba un poco más brillante allí, y vi un brillo familiar entre la estantería y algunas cajas. Bueno, mi computadora ya estaba encendida. Había un hombre sentado en mi silla. Estaba vestido con lo que recuerdo que era un uniforme militar verdoso. Tenía el pelo castaño, corto y rizado, y su piel era bastante pálida. Era mayor, pero no tan viejo, tal vez un adolescente. No me notó al principio, pero traté de moverme para ver su rostro. Finalmente me miró sin girar la cabeza y me dijo hola en voz baja. No pensé en una buena razón para que él estuviera allí, lo cual fue un poco espeluznante, pero no me pareció un mal tipo. Se veía normal y las comisuras de su boca estaban curvadas hacia arriba en una sonrisa amable. Le pregunté sobre el juego que estaba jugando, que no reconocí. Él solo se movía a través de pasillos negros y grises vacíos. Parecía un poco aburrido. En realidad hablamos del juego durante bastante tiempo. Parecía familiarizado con los juegos que me gustaban. Le pregunté por qué llevaba ese atuendo y me contestó que estaba de permiso del ejército. Realmente no sabía qué significaba eso en ese entonces, pero dijo que mi papá era amigo de su mamá y ellos dijeron que podía quedarse por un tiempo. Aparentemente su mamá se mudó fuera de la ciudad, pero no pudo decírselo, así que no conocía a nadie más con quien quedarse mientras estaba aquí. Me sentí mal por él, pero no sabía qué más decir. Se quedó en silencio después de eso. Dije buenas noches y lo dejé con sus juegos de computadora. Cuando llegué al final de los escalones escuché su voz suave otra vez. Espero que podamos jugar juntos pronto, uno se siente muy solo aquí. Después de explicar mi historia, esperaba que las caras de mis amigos se relajaran, pero no lo hicieron. Mike y Emily estaban tan tensos e inmutables como antes. Continué explicando que de vez en cuando bajaba al sótano, a veces él estaba allí y otras veces no. Hablábamos bastante y hasta bien entrada la noche también. Ahora que lo pienso, no tengo idea de dónde durmió o si durmió. Emily había movido ambas manos frente a su cara, cubriendo su boca y la mitad inferior de su nariz. Sus ojos estaban muy abiertos, pude ver su iris temblando contra el fondo blanco. Mike se sentó allí y parpadeó mirándome a los ojos, como si estuviera a punto de llorar. No dijeron nada. ¿Dónde me había quedado? Sí. No sé dónde podía dormir. Estuve pensando y honestamente no pude encontrar una respuesta. No había una cama improvisada abajo. No había espacio adicional para que él durmiera. ¿Por qué nunca pensé en esto? Ni siquiera puedo recordar cuándo dejó de aparecer, pero sí recuerdo que lo hizo. Me di cuenta de que mis amigos se estaban poniendo incómodos y yo también. Así que cambié de tema. Me levanté y comencé a explicar un recuerdo separado, no relacionado. Todavía era bastante joven, probablemente tenía 7 u 8 años, y me desperté una noche con el sonido de un gemido profundo que venía de debajo de mí. Mi habitación en ese entonces era la única en el piso principal. El sonido era constante y rítmico, pero era lo suficientemente fuerte para oírlo a través de la almohada, y no podía volver a dormirme. Me levanté y me dirigí al rellano antes de las escaleras del sótano. Me detuve preguntándome si debía buscar a mi papá, pero me sentí tan pesado y somnoliento que solo necesitaba dormir. Así que bajé las escaleras con una luz del piso principal que iluminaba los escalones de madera que bajaban al sótano. El sonido definitivamente provenía de la sala de almacenamiento. Miré la habitación donde estaba mi computadora y no podía ver nada. El sonido no se había detenido, así que me acerqué doblando la esquina como de costumbre, hasta que tuve que parar. Casi chocó con el saco de boxeo en el medio de la habitación. Se estaba balanceando. Me imaginé que el tipo que vivía en el sótano debía haber estado jugando con él, ya que normalmente está en el suelo. Ni siquiera estoy seguro de si tenía una cuerda o un cable atado a él, pero la computadora estaba apagada y no estaba a la vista. Detuve la bolsa manteniéndola firme para reducir su impulso y asegurándome de que no hiciera el ruido para que pudiera dormir. El hombre que vivía en el sótano, él también está en este recuerdo. No lo comenté.
y seguí subiendo las escaleras un poco, decepcionado porque mi amigo no estaba allí. Escuché un sonido cuando llegué al escalón más alto. Sonaba como botas pesadas y pavimento. El sonido me hizo quedarme congelado por un momento. No estaba seguro de si me lo imaginaba, pero mi cuerpo no me dejaba girar para mirar hacia la oscuridad. Luego escuché una voz suave desde más lejos que decía: «Regresa». Algo se me rompió. No sé por qué, pero sentí que me había despertado de mi infancia. Mi instinto me dijo que corriera, así que corrí por el pasillo hacia mi habitación. Cerré la puerta con mi escritorio. Salté debajo de las sábanas de mi cama y me tapé los oídos. Luego, el mismo gemido de antes comenzó de nuevo, como un peso que se balanceaba de un lado a otro sobre las vigas de abajo. Todavía podía sentir las vibraciones de las vigas que se rompían. No recuerdo quedarme dormido después de eso. No sentía lo mismo por el sótano. Rara vez bajaba allí, incluso después de que lo renovaron. Las reacciones de Mike eran las de que esto no era normal. Yo pensé que era raro, pero tampoco nada extraordinario. Emily finalmente dijo algo. ¿Alguna vez preguntaste a tu papá sobre esto? Seguí tratando de recordar, pero honestamente no sé si lo hice. Si lo hice, nunca volví a mencionarlo. Empecé a sentirme inquieto y saqué mi teléfono. Era casi medianoche, pero mi papá todavía estaría despierto. Mi familia normalmente se acostaba tarde. Le envié un mensaje preguntándole si recordaba al hombre que vivía en nuestro sótano. No respondió de inmediato, así que le envié un mensaje de texto a mi madrastra también. Luego a mi hermana, y después a mis hermanastras. Antes de que me diera cuenta, mi rodilla temblaba con anticipación. Mientras esperaba una respuesta, mi pecho se encogió cuando la vieja silla de debajo de mí parecía crujir de una manera familiar. Mientras seguía jugando con el pedal que movía el reposapiernas arriba y abajo, el sonido hizo que se me revolviera el estómago. Pasaron unos minutos en silencio antes de recibir una respuesta. Era una de mis hermanastras que había vivido en el sótano. ¿De quién estás hablando? Estaba a punto de responder, pero mis pulgares no respondieron. Me di cuenta de que no tenía ninguna otra información. No sabía su nombre. Nunca pregunté. ¿Por qué no lo hice? Él siempre fue solo un hombre que vivía en el sótano, pero sabía mi nombre. Empecé a sentirme mal cuando comencé a recibir más respuestas. ¿Estás bien? Luego otro: no sé de qué estás hablando. Estaba empezando a sentirme mareado cuando mi padre finalmente respondió. Perfecto, si alguien sabía lo que estaba hablando, sería él. Sabía que no estaba loco. Entonces todos podríamos relajarnos. Pero su respuesta no me tranquilizó. Empeoró las cosas. Dijo que tampoco recordaba. Dijo que recuerda que mencioné a mi amigo que vivía abajo, pero siempre pensó que era una broma. Lo recuerdo tan vívidamente. Sé que no era imaginario, él estaba allí. Estoy seguro de que él estaba allí. Le envié un mensaje de texto a mi papá otra vez. ¿En serio, no recuerdas dejar que el hombre vestido con ropa militar viviera en nuestro sótano? Pude ver a mi papá escribiendo. Seguía arrancando y parando. Estaba más que desesperado por una explicación en este punto. Estaba en pánico. Podía ver que Mike y Emily estaban tan ansiosos por una respuesta como yo. Entonces el mensaje llegó. Nunca hablé con nadie sobre quedarse en mi sótano. Podía imaginar que su voz se apagaba. Envié otro mensaje de texto poco después, pero este me dejó aún más confundido. Falleció allí. Nunca le dije a nadie, porque el precio de la casa era muy barato y necesitábamos el espacio extra. Pensé que después de algunas renovaciones sería fácil olvidarlo. Lo siento. No entendí cómo se relacionaba esto con lo que había pasado. ¿Quién estaba en el sótano? Mi padre me respondió a las dos cuestiones antes de que pudiera preguntar. Tenía curiosidad, así que investigué la propiedad antes de comprar. Sufría de trastorno de estrés postraumático extremo. Después de un tiempo en el ejército, ella lo encontró colgado del techo dentro de la casa. Envié mi último mensaje a pesar de que sabía la respuesta en este punto. ¿Dónde?
Después de unos minutos respondió: en el sótano, detrás de las escaleras. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.